Lo vemos desde, fundamentalmente, bueno, de quienes están al cargo, quienes protegen y quienes cuidan a esos niños y niñas, desde el mundo adulto. Y los datos nos muestran de que, bueno, cuando hablamos de salud mental duradera, de bienestar o de malestar en la adultez, probablemente vamos a hacer referencia en gran parte a experiencias que están situadas en los primeros años. ¿Ya? Entonces nos seguimos preguntando por qué. ¿Por qué es necesario situar a la infancia como sujeto de derecho? Por la importancia y la relevancia que tiene ¿no? En el desarrollo de las personas, en el continuo, en la continuidad temporal futura de cada uno y cada una de las personas que están, bueno, adscritas en este caso a nuestro país. Entonces, antes de partir, me pareció importante introducir como esta exposición con algunos datos, con algunas ideas que respecto a lo que es la salud mental. Resulta ser que pareciera ser que recibir un diagnóstico psiquiátrico de salud mental durante la vida pareciera ser que es la norma y no es la excepción. De alguna forma se suele asumir que las personas con problemas de salud mental son infrecuentes, ¿ya? Como que no es tanto. ¿No? Y uno que está como más metido como en la clínica, uno tiende a decir, bueno, a lo mejor yo estoy sesgado porque fundamentalmente a uno le llegan consultantes con una dolencia, con un padecer. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, si en realidad mi mirada no es muy objetiva porque estoy muy situado desde lo clínico. Entonces, en esta mirada global, en donde se tiende a asumir que las personas con dificultades de salud mental son infrecuentes, se tiende, por ende, a pensar que las personas con una salud mental duradera son comunes o son fáciles de encontrar, fundamentalmente. Pero, eh, fíjense que esto resulta ser que es válido solo para las medidas, como las prevalencias, ¿ya? Como la frecuencia de la enfermedad en un determinado grupo de personas, medidas en un solo tiempo, transversalmente. Que es, por ejemplo, en Chile, como los estudios epidemiológicos más modernos, y que en Chile tenemos algunos estudios ya en 2010, 2012, tanto en muestra adulta, de adultos y de infantos juvenil. Pero para medir justamente las prevalencias hay tres diseños. Uno que tiene que ver como con diseño de encuestas, donde puede acceder a gran cantidad de información, pero ahí la información se cruza y en términos de confiabilidad, o sea, es una muestra, son datos confiables, pero tienden a estar muy sesgados. Sin embargo, aquí yo quisiera detenerme en un diseño que me parece muy interesante de ver, que es el diseño como los estudios longitudinales, que también miden prevalencia. El primero, en verde, tenemos la encuesta, donde accedes a una N increíble, ¿verdad? Muy grande, pero ahí resulta ser que la medición de las prevalencias está muy teñida de otros factores, por lo tanto la medida no es tan limpia. Tenemos las encuestas retrospectivas, que están muy, desde lo metodológico, están muy teñidas de sesgo de recuerdo, ¿no? Y tenemos las muestras de cohorte, en donde a un grupo ¿ya? Más pequeño, un N más reducido, lo puedes evaluar varias veces. Y resulta ser que en este caso, cuando medimos varias veces, los seguimientos más largos y las mediciones más frecuentes reportan mayor prevalencia, distinto a si uno mide solamente en un tiempo. ¿Por qué es relevante esto? Justamente porque nos permite ver que en términos de números, las prevalencias que cuando medimos en un solo tiempo resaltan como con una valencia determinada son mucho más bajas que cuando medimos en distintos puntos, porque cuando medimos en distintos puntos capturamos mucho desarrollo subclínico de distintas dificultades en salud mental y que y que se reportan cuando hacemos distintas variadas dimensiones. Por lo tanto, ahí es donde empezamos a darnos cuenta que la verdad es que las personas con salud mental duradera, desde los números, son más bien una excepción más que una regla. Entonces aquí, en este estudio de Schaffer y colaboradores que hacen el análisis de un estudio grande, que es el estudio de Abidin,
eh, y que como que siguieron a una cohorte y la midieron por varias veces. Muy caro por lo demás el diseño de ese estudio. Se preguntaron, se dijeron, bueno, ¿y quiénes son estas personas? Pues, ¿quiénes son estas personas que viven sin ser afectados por dificultades de salud mental? ¿En qué tipo de ambiente crecen? Y fíjense ustedes que cuando toman esta muestra, en este estudio, se dan cuenta que más del 90% de los predictores de salud mental en la adultez están situados en la infancia. Y aquí ellos hacen un cruce en las regresiones bueno, hacen un análisis del nivel socioeconómico, en fin, del clima familiar, si fueron o no víctimas de maltrato, o se situaron en la relación con sus familiares desde las disciplinas negativas, en fin, todo lo que ahí está definido como dificultades emocionales, aislamiento social, historia psiquiátrica familiar, pero gran parte de los predictores estaban situados en los primeros años. ¿Ya? Entonces, claro, eso va dándonos, nos da a entender que, bueno, tenemos que mirar, ¿no? A esta Roma, a esta base de desarrollo, y de manera muy insistente hay que mirar. Y aquí, bueno, hacen una alusión en términos de las veces que hacen la medición, y gran parte de los predictores son estadísticamente significativos. Por supuesto, van aumentando la significancia en la medida en que se van haciendo mucho más mediciones. Entonces, nos vamos dando cuenta que en la medida en que vamos aumentando claramente las horas de medición, las prevalencias comienzan a aumentar en en prácticamente todos, no prácticamente, en todos los diagnósticos en términos de salud mental. Esto es importante porque, por un lado, nos muestra o sea, aparte de mostrarnos que las prevalencias, por supuesto, aumentan cuando hacemos distintas mediciones, también aumenta el impedimento, ¿no? Como el impedimento de la dificultad, que es como el corte vivencial o la pérdida de ocupacionalidad por tener un cuadro, ¿cierto? Un cuadro clínico, la persistencia, como el grado de continuidad temporal futura, y al mismo tiempo la comorbilidad, la posibilidad de que hayan otros cuadros que se desarrollen en concomitancia con aquello que yo ya tengo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que dentro de eso, primero que nada, la primera idea que nos queda es que cuando hablamos de salud mental duradera en la adultez, tenemos que ser indefectiblemente un flashback, un raconto a la infancia, ¿no? En gran parte. Eh, lo que de alguna manera empieza a nutrir esta idea de por qué es importante considerar y tener en cuenta a los niños y niñas como sujetos de derecho. Al mismo tiempo, lo que se rescata de este trabajo es como en este grupo, en este ensayo, ¿no? En este experimento de acompañamiento de esta cohorte, hay un pequeño grupo de la cohorte, que es pequeñito, un 22% de esta cohorte, que es el que tiene mayor gasto social, que es el que ocupa casi en su totalidad el sistema sociosanitario de un país. Que en este caso, como digo, en el estudio de Dunedin, habría que ver cómo esos números se traslapan a la realidad como chilena, considerando que en Chile hace un tiempo atrás ya comenzó a hacerse una encuesta longitudinal de primera infancia, y hasta el momento se han levantado 3 olas de evaluación. Habría que ver cómo va eso. Pero esto es fundamentalmente relevante porque fíjense ustedes que un segmento pequeño de la población infanto-juvenil va a tener un mayor gasto social, lo que implica que invertir, invertir de manera promocional y preventiva en infancia no solamente mejora la condición de vida de los niños, niñas y de las familias que están a su cuidado y protección, sino que también reduce de manera considerable el gasto, ¿ya? Que un país tiene que desembolsar en términos de protección y de todo el funcionamiento de una red sociosanitaria. Fíjense ustedes que además, dentro de los resultados de este trabajo, claro, miembros de alto costo, cuando están situados dentro de un grupo de alto costo,
serán también miembros de otro grupo de alto costo, y eso por supuesto va aumentando aún más justamente el gasto que eso puede representar en términos de mantener una red sociosanitaria para un país, ¿no? Fíjense, bueno, dentro de eso vamos viendo que otra idea es como en esto de los primeros años, las primeras edades, las experiencias, cómo nos van marcando en el transcurso de la vida. Eh, y aquí hay un metaanálisis bien interesante de Ángel aquí, que hace una relación entre el maltrato en la infancia y la suicidalidad en la adultez, ¿ya? Y más allá de los números específicos, me parece interesante ver aquí como el riesgo, ¿no?, que genera cuando consideramos la variable intento de suicidio en la adultez. Hacemos nuevamente, adivinen, referencia a los primeros años y las primeras edades. Tenemos, perdón, disculpen, están aquí. Ahora sí. Tenemos tenemos abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, cualquier tipo de abuso, negligencia emocional, negligencia física y abuso complejo que involucra a todas las demás. Fíjense ustedes, cuando vamos avanzando en estas variables y las relacionamos con suicidalidad, con abuso sexual hay un 317% más de probabilidades que exista como se haya intento suicida, y para qué vamos a hablar del abuso complejo en un 518%. Y lo mismo con la ideación suicida. Quizás los números no son tan abismantes, son potentes igual, no son tan potentes como en el intento suicida, pero hay que considerar que la ideación suicida de alguna forma es un determinante o un predictor del intento. Entonces, eh, nuevamente, volvemos a lo mismo. Tenemos suicidalidad adulta y nos vamos a los primeros años. Eh, ¿Qué pasa en términos de sensoriales, ¿no? Como que, ¿y por qué le estoy hablando de eso? Porque más adelante vamos a ver algunos números en torno a la infancia en Chile en los últimos 20, 30 años. Por eso estoy comentando un poco esto de, de la experiencia adversa de alguna manera. Y resulta ser que cuando hay negligencia sensorial en primera infancia, esto es un estudio de Perry ya antiguo, que ha recorrido, yo creo que todas las presentaciones de quienes nos dedicamos a infancia y adolescencia. Resulta ser que en términos cerebrales hay una reducción, un ensanchamiento ventricular, una atrofia cortical, en donde efectivamente la negligencia sensorial en primera infancia tiene una consecuencia no solamente en términos de procesos psicológicos, sino que también en la constitución misma del cerebro, considerando, por supuesto, toda la, o sea, todo todas las funciones, ¿no?, que desempeña el cerebro en el desarrollo de las personas. No solamente eso, fíjense ustedes que además desde la adversidad temprana vamos viendo que ya no solamente hay un impacto topográfico, ya eh, anatómico, ¿no?, cerebral, de proceso psicológico también. La adversidad se asocia tiene una influencia en la expresión genética. Y aquí, claro, tenemos los estudios de Caspi que, que descubre ya el 2002, empieza a desarrollar a desarrollar los mecanismos y a describir los mecanismos en donde el maltrato infantil también tiene una relación directa con la MAOA, que es una enzima que está, eh, que es lo que él define como una enzima que de alguna forma está muy asociada con lo que es la, la desanimación oxidativa de varias monoaminas, entre ellas la serotonina, catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. ¿Qué es lo que nos da cuenta estos trabajos? Fíjense ustedes que personas que tienen un bajo nivel de MAOA y un alto nivel de MAOA, cuando son expuestos a maltrato severo, la expresión aumenta de manera exponencial, indistintamente a que si tú tienes o no tienes el polimorfismo. Y desde ahí, de los trabajos de Caspi, se pudo ver que el comportamiento, por ejemplo, en este caso antisocial, era una función de la monoamina oxidasa y de la historia de maltrato infantil. Pero no solamente desde el antisocial, sino que después con Coe en el año 2006 empiezan a ver que, claro, se reafirma lo descubierto anteriormente con el comportamiento antisocial, pero también se asocia a síntomas de déficit atencional, problemas emocionales y en términos globales también a lo que es como a la salud mental en general.
Eh, adversidad a la infancia. Entonces, hemos ido viendo que siempre vamos a tener que hacer referencia a la infancia, hacemos referencia a la adversidad temprana. Y es ahí donde yo me preguntaba, bueno, ¿y en Chile, po, cómo vamos con esto? ¿Cómo nos preocupamos, cómo discutimos, cómo generamos espacios para proteger y cuidar a nuestra infancia? Y fíjense ustedes que ya, bueno, desde hace tiempo se vienen haciendo estudios en donde se relevan números en términos de maltrato infantil, ya del año 2000, este es un informe UNICEF del año 2000. Se va diversificando las distintas como experiencias de violencia física y psicológica de los niños y niñas por parte de sus cuidadores principales. Y hay un número ¿ya? Importante que es el 25,4, o sea, el cuarto de esta población estudiada es víctima de violencia física grave, ¿ya? Y 28,5% de violencia física leve. Pero me quiero quedar con este cuarto, este 25,4. Y lo demás está diversificado en distintos tipos de violencia, subtipos de violencia, y solo un cuarto de esta muestra no vivió ningún tipo de situación violenta por parte de sus padres. Ergo, o sea, por lo mismo, 3/4 de la población de niños, niñas y adolescentes en este estudio que se recaba se levanta información en el año 2000, 3/4 de este número ya había sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres, madres, cuidadores. Año 2000, para mí en realidad no parece tanto, es como a la vuelta de la esquina, y no, pues ya han pasado un par de añitos, ¿no? Ya avanzamos rápidamente al año 2012, en un cuarto estudio ya de maltrato infantil de la UNICEF, y nos vamos dando cuenta, nos muestra que el 71% de las niñas y niñas recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o padre. O sea, la tendencia se mantiene, ha disminuido un poquitito, pero no es tanto. Y el 51,5% sufre algún tipo de violencia. Y fíjense ustedes, miren este número, el 25,9% de los niños y niñas sufren violencia física grave. No ha habido mucho, hasta el 2012, no había mucho cambio en términos de tendencia. Bueno, veamos qué pasa más adelante. Fíjense ustedes que del año 94, cuando hacemos una medición, ¿cierto? Del 94, 2000, 2006, 2012, hay una disminución de la violencia, ¿ya? Sí, o sea, como que hay una tendencia. En las últimas 3 mediciones sobre todo. Pero en las últimas 3 mediciones se aprecia que la violencia física grave se mantiene sin modificaciones. Ya hemos hablado, ¿no? Del impacto que puede tener ese tipo de violencia en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Fíjense ustedes que ya del año 2000, es decir, que esa cohorte debe tener por lo menos 20 años, probablemente más, ¿ya? Eh, entonces hay que pensar en cómo se han definido y se han estructurado las historias de desarrollo de esas infancias, ¿no? En esta mirada longitudinal y de avance en el tiempo. Entonces lo que hice además fue mirar los datos de lo oficial que hay hasta el momento, que es de la encuesta longitudinal de primera infancia, y empecé a ver que, bueno, hay algunas particularidades hoy en día en donde en el caso de los cuidadores principales, por ejemplo, va casi el 100% del cuidado principal en las familias chilenas, en esta encuesta que es representativa, ¿no? De la realidad chilena. Casi el 96% del cuidado principal es la madre y el 75,9% el segundo cuidador es el padre. Lo que hace que, a pesar de que hemos avanzado, al menos perceptivamente en términos de disminuir las brechas, en términos de equidad, se siguen manteniendo las tendencias. Destaca la madre como cuidadora principal. Cuando, cuando les preguntan, cuando tratan de levantar información en esta muestra respecto a la supervisión recibida de un niño en la última semana, esa era la pregunta, resulta ser que hay un 3,6% de esa muestra de niños que no tuvieron ningún tipo de supervisión de un adulto por más de una hora. Uno puede decir, claro, 3,6% no es tanto, pero en términos de números, son casi 100.000 niños que de esa muestra no tuvieron ningún tipo
de supervisión adulta. Sería como llenar un estadio nacional, quizás me quedo corto, habría que meter gente en la cancha, ¿no? Como que es mucho, es harto. Y esto es importante también relevar, porque cuando hablamos de infancias, también tenemos que acercarnos a la realidad de aquellos que protegen y cuidan. Y hasta ese momento, hasta el año 2017, yo no creo que haya cambiado mucho, la verdad, la tendencia. Tendría que verlo, tendría que corroborarlo con números. 3 de cada 4 cuidadores no cuentan con ningún tipo de apoyo en el cuidado y la crianza. Lo que, por supuesto, subentendiendo la situación, digamos, actual de la muy baja conciliación entre el trabajo y la familia, eso va también predisponiendo y disponiendo ciertos escenarios, ¿cierto? Y ciertos contextos que determinan también un desarrollo específico de nuestra infancia en una proyección temporal futura. Y vámonos un poco a los números en términos de violencia. Fíjense ustedes que cuando en esta encuesta levantan información respecto a los métodos de disciplina que aplican los adultos a los niños, solo un 31,7% recibe como una disciplina no violenta, ¿ya? Un poquitito más de lo que nosotros veíamos el año 2000. Pero un 32,5% recibe castigo físico, 56,9% agresión psicológica y un 62,5% cualquier tipo de método violento de disciplina. ¿Ha disminuido? Sí, pero se sigue manteniendo alto. Cuando hacemos la diferencia, como la dispersión como en términos de edades, 5 a 8 años, 9 a 12 años, vamos viendo que los más grandecitos reciben un poco más de violencia psicológica por sobre el castigo físico, y los más pequeños son los que reciben mayormente el castigo físico. Y se siguen manteniendo las tendencias respecto a cualquier tipo o método violento de disciplina. Y lo mismo, el número aumenta un poquitito en términos de la disciplina no violenta. Entonces, no sé si todavía queda alguna duda de por qué situar a la infancia, a niños y a niñas como sujetos de derecho. En nuestros hogares se vulneran derechos eh, y eso es, bueno, está a la orden del día, ¿no? Cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de corrección violenta es un delito y eso pasa cotidianamente, probablemente en nuestros hogares. Y eso es algo que tenemos que, de manera, bueno, quizás, bueno, forzada y enérgica, frenar, ¿no? Y un poco la visualización, rompiendo los paradigmas del adultismo a la infancia, en términos de tomarlos como sujetos de derecho, más que una necesidad legal, me parece que es una obligación ética y moral por parte de la adultez de nuestro país en pos de la protección y el cuidado de nuestra infancia. Cuando volvemos nuevamente a Caspi, en el estudio de Dunedin, resulta ser que todos los resultados adversos en la adultez han sido predichos por riesgos en la infancia. Todos. Sale desde la utilización de recursos de la red sanitaria, el tabaquismo, fíjense ustedes, la obesidad, estadías hospitalarias, prescripción de medicamentos, la criminalidad, la accidentalidad. Son todos elementos que hacen, o sea, fíjense ustedes, solamente hablemos de obesidad, ¿cuánto eso, el tremendo impacto que tiene la red, perdón, sociosanitaria, las personas que cursan, que tienen esta enfermedad, que no es una condición, es una enfermedad. Entonces, bueno, como que cae de cajón un poco de lo importante que es desde los números también hacer este análisis. Yo también tengo mi opinión al respecto, pero me interesa fundamentarlo desde la evidencia y desde mi opinión personal, por supuesto. Entonces, pero en este contexto, también hay que considerar que tenemos padres y madres que incluso antes de la pandemia venían con una constante carga mental, con agotamiento físico, mental, con mucha culpa en torno a la crianza también, y por ende estrés, con constantes sentimientos de agobio, con sentimientos de insuficiencia, de no poder cumplir efectivamente con el rol.
porque te impone, hay una dificultad en conciliar con el rol, sobre todo en la conciliación del trabajo y la familia y de otros roles, ¿no? Y esto, claro, ha ido provocando un impacto negativo en las amistades, en el tiempo libre, en los intereses sociales, y que tiene, bueno, considerando que nuestro cerebro es predominantemente social, claro, eso va teniendo también un impacto y va dando la forma en que nosotros construimos las imágenes conscientes de nosotros mismos desde nuestros propios significados personales. Y por ende, claro, también empieza a expresarse desde lo sintomatológico, ¿no? Desde la ansiedad, la depresión, y eso mantiene un estado particular de alerta. Cuando visualizamos en Google el tema de la parentalidad, nosotros vemos imágenes muy asociadas a lo que es la felicidad, la paz, la calma, aparte de que nos muestran siempre una familia tradicional, ¿no? Y surgen elementos como crianza positiva, respetuosa, en fin. Y lo cierto es que en la medida en que hemos ido avanzando la atención de estos padres, madres que están al cuidado y al cuidado y protección de estos niños y niñas, eh, hay un status quo de mucha tensión y mucho agobio, lo que dificulta al mismo tiempo justamente poder ser responsivo, poder ser involucrado, poder ser respetuoso en la crianza. Y quizás como dato preliminar o dato al respecto, en mi tesis doctoral yo estudio y evalúo la calidad del involucramiento parental en niños que tienen o cursan trastornos de comportamiento. Y resulta ser que hubo una variable que nos jugó como en contra, eh, en contra para los resultados, en beneficio para mí, porque corroboré la hipótesis, que fue el estrés parental. Entonces, el estrés parental media la relación entre el involucramiento y los trastornos de conducta. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Nos dice que el padre, madre puede estar muy consciente de que tiene que involucrarse, muy consciente de que tiene que proteger y cuidar a sus hijos e hijas, muy conscientes de que tiene que criar respetuosamente, pero si hay un nivel de estrés parental elevado, probablemente eso no va a poder ser posible. Entonces, eso es un poco el status quo de la realidad con la cual padres, madres, cuidadores viven el contacto y la relación con esta infancia que está en desarrollo. Y que, ojo, no es una infancia, y hay que también ir haciendo ciertas precisiones, que la infancia y la adolescencia en Chile no es el futuro de Chile, porque eso es validarlos como cuando sean adultos, ¿no? La infancia y la adolescencia son el presente también de Chile. Ahora, de esto que le acabo de contar, y como modo de cierre, la verdad es que no todo es tan malo. Con Consuelo Novoa, con Karen Oliva, con Carmen Gloria Martínez, con Mario Valdivia, hace poquitito, el año 2021, eh, hicimos el levantamiento, bueno, hicimos un anecdotario, ¿no? Y levantamos algunos relatos de familias chilenas en torno a la adaptabilidad parental y en este año y medio de pandemia. Lo hicimos desde el Observatorio de Parentalidad y el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y sacamos algunos datos preliminares. Y resulta ser que, bueno, lo interesante de esto es que en este último tiempo no todo ha sido malo. Para muchos padres, muchas madres, esta instancia de estas modificaciones en el último año en pandemia han permitido ver como muchos padres, madres relataban esto de ver desarrollar a los hijos, como de observar continuamente sus avances, su crecimiento. Eh, Podían disfrutar de momentos de desarrollo que antes en la vorágine de la prepandemia no era posible. Eh, Hay una percepción al menos de disminución de brecha en términos de involucramiento, sobre todo en la parte paterna. Eh, y bueno, justamente hay una valoración del pasar el tiempo en familia como de reencontrar los afectos y descubrir y redescubrir habilidades o intereses, ¿no? Que también es súper relevante. Y eso también nos da cuenta de que, claro, en la medida en que tú puedas también trabajar y tener espacios de autocuidado, por supuesto, hay mayores posibilidades de poder reencontrarse con esto que la mercadotecnia también nos vende como crianza respetuosa, como apego seguro, en fin, es como algo que
que puede llegar a ser posible, pero eso no puede llegar a ser posible si es que no se mejoran de alguna forma, ¿cierto?, las condiciones de vida de aquellos que están cuidando y protegiendo a nuestras infancias. Porque hemos visto, en función al menos de los últimos 17 años, 18 años, que las tendencias se siguen manteniendo y la disminución de los tratos, de los malos tratos a nuestra infancia, no han ido en la dirección correcta, pero no han ido en la intensidad que nosotros eh, quisiéramos. Entonces, desde ahí, si ustedes me preguntan, desde la evidencia, ¿por qué es importante situar a la infancia como a los niños y niñas como sujetos de derecho? Creo que, bueno, creo que hay claridad en lo que hoy día yo les he podido presentar. Nacer en Chile como niño y niña, no, bueno, si nosotros nos comparamos con números de otros países, no ha sido tan beneficioso como nosotros quisiéramos, fundamentalmente por los números que tenemos en términos de maltrato infantil. Así es que, bueno, eso, cualquier duda, consulta, si tienen alguna duda o quieren alguna referencia respecto a los estudios que acabo de citar, me escriben a mi correo institucional de UDEC o me pueden contactar también por mis redes sociales y por algún lado les podré compartir los documentos. Así es que eso, Antonita, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que estoy como emocionada por la presentación, que menos mal que dijiste algo más positivo al final, porque te juro que me está enredando en estos datos que tenemos aquí en Chile, que es bueno recordarlos porque es a lo que nos enfrentamos todos los días. La verdad es que me quiero quedar con la frase que los niños y las niñas son el presente, no el futuro. Es parte de nuestro adultocentrismo de fijarlos al futuro y no validarlos en este momento. Así que menos mal que que hay más gente trabajando en esto y protegiendo al presente de Chile. No sé si la audiencia o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Oye, yo, bueno, felicitarte, Pablo, increíble como los datos y las asociaciones que uno a veces no son tan claras para uno. No sé si te pasa que como que en el inconsciente colectivo uno asume que los niños como más desprotegidos son además de tratos sociales más bajos, Sí. donde las dinámicas familiares pueden ser más tóxicas visiblemente, porque yo creo que puede haber dinámicas tóxicas en cualquier estrato social, digamos, pero Sí. donde padres más ausentes, mamás, ambientes más, donde se vulneran más los derechos, donde están más solos quizás, o tienen acceso a otras cosas que drogas tempranamente, ¿cachai? Pero por otro lado, para proteger a los niños, como decía ella al final, hay que proteger a los padres. O sea, finalmente vamos a necesitar que nuestras políticas públicas estén orientadas a cómo le damos espacio a estos padres, cómo le quitamos este estrés, ¿cachai? Y que es como que vais deshilachando y no... ¿Dónde empezáis? ¿Dónde empezáis a hacer el nudo, empezar a tejer, ¿cachai? Había una historia que siempre contaba un profesor de la Chile, Matías Irarrázaval, contaba la historia siempre partía, 2 o 3 veces le escuché partir sus presentaciones con la historia del salvavidas que estaba a la orilla de un río y veía pasar a un niño, ¿cierto? Y va y lo rescataba. A los 30 segundos veía pasar a otro niño, va y lo rescataba. Y así, eso mantenerlo por horas. Al final pasaba que el salvavidas se quemaba y se cansaba y había alta probabilidad de que un niño pasara sin ser salvado, ¿no? Y hacía esta comparación y decía, bueno, ¿cuál es la solución? Y muchos respondían, decían, bueno, hay que ir río arriba y ver por qué los niños se están cayendo. Entonces, claro, y ahí viene un poco el tema de que efectivamente el cambio no es fácil porque es un cambio de paradigma, de entender en su esencia los sistemas o como el mecanismo promocional y preventivo, sobre todo en salud mental. Entender, de hecho, entender la infancia como sujeto de derecho es
entender una política pública desde lo promocional y preventivo, ver por qué los niños se están cayendo al río. Y bueno, va a haber una población cautiva, que es la que tenemos que, como reactivamente, a la cual tenemos que reactivamente responder, porque hay población infanto-juvenil que está enferma ahora, y a eso hay que responder como desde el salvavidas. Pero en el avance, tenemos que ir río arriba. Y ir río arriba implica ir hacia la infancia. Es como interesante eso. Ahora, claro, no es algo que podamos hacer de un momento a otro, pero sí es considerablemente, o sea, y si lo ponemos incluso desde esto de que, pucha, lo caro que cuesta, oye, la cantidad de dinero que se ahorra en enfoques promocionales y preventivos, desde lo económico. No, sí, eso no está en discusión. Pero no En el solo por la mundo ya se plata, sabe piensa que en la la medicina felicidad, preventiva, claro. en la felicidad de la familia, o sea, Claro, quitarle el claro, estrés a una mamá, o sea, sí, más que nada es la felicidad de disfrutar a tu hijo, todo, pues eso. mm, Oye, sí. Anto, hay una mano levantada, Jimena, no Jimena sé si Jara, quieres, Jimena, sí. quieres activar. sí, Hola, hola, buenos días. Muchas Jimena no se te escucha. gracias por la organización, muchas gracias, Pablo. Estoy súper encantada porque hay que mirar datos. Corta un ¿Ahora me poquito, ¿no? escuchan? Sí, ¿Me es escuchan? mejor. Ya. No sé si me escucharon los agradecimientos de la instancia y el profesor Pablo también por la presentación. Y claro, yo me sumo a lo que dice María Paz, que qué pasa con el entorno de cuidado de primer orden, por ejemplo, con los padres, cuando también vienen con una historia familiar. De hecho, si retrocedemos, o sea, la historia de la infancia en Chile es una historia brutal que recién ahora se está la biografía de verdad, hace muy poquito, de hecho, aún así con la ratificación de los derechos del niño. Jimena, Te corta el, Jimena, te corta el audio, Jimena. sí, tienes súper mala señal y se corta. Ah, Sí. Sí. Tal Sí, vez por como el que- chat y la leemos. Eso. Bueno, yo además quisiera agregar algo que puse ahí el profesor Valdía. Sí, aparte de todo, también soy director de vinculación con el medio de la Facultad de Medicina. Había que agregar dentro de la... Viste, yo te pregunté antes si faltaba. Sí, no, sí, sí, Yo soy testigo, fue yo soy omisión mía, testigo de fue eso. omisión mía. Oye, Pablo, yo te quiero Oye, aprovechar que estás acá, hacerte una pregunta más bien clínica, ay, porque, chuta, a ver, veamos. pucha, es que, mira, yo, a mí, en el área que yo me dedico en odontología, yo veo bruxismo, y me consultan muchas mamás por bruxismo en niños. Y esta semana, por ejemplo, me llegó una mamá totalmente desbordada por el bruxismo de sus hijos, y una mamá, igual, imagínate, paramédico, hace turno, la niña está sola, 9 años, es una niña que se cuida sola, principalmente, espera a su mamá en los turnos, tiene una dinámica de no de niño, digamos, de adulto, con una responsabilidad. Y cuando me dice qué hago, porque rechina los dientes que no deja dormir y se lo está rompiendo, yo le digo, o sea, eso, lo que me nació fue decirle que tú necesitas ayuda. Tú no puedes seguir criando así, o sea, de alguna manera ella quiere que yo encuentre una solución para su hijo, y la solución está Sí. en ella, pero tampoco quiero echarle la culpa de que a su hija le pase eso, entonces no sé cómo, o sea, ¿cómo hago para no cagarla? Esa es la pregunta al final, porque no quiero que ella piense, o sea, primero le digo, ella no tiene la culpa, tiene 9 años, Es que esta dinámica está mal, pero tampoco quiero echarle la culpa a ella, ¿cachai? Que no tiene otra... es que realmente, mira, hay una ideología que hoy día se instaura desde este modelo económico neoliberal y que se llama la ideología de la parentalidad intensiva, que es, bueno, dentro de todas las cosas dentro de todos los mandatos que nos provee esta parentalidad intensiva, es justamente el mandato de que las mujeres siguen siendo las exclusivas responsables del desarrollo y del bienestar de niños y niñas y de la logística hogareña y todo ese tipo de cosas. Y dentro de eso está el mandato de que en realidad, y en eso está implícito tácitamente el hecho de que si a los niños y niñas les pasa algo es por culpa de los padres madres y en específico de la madre. Entonces lo primero que hay que centrar ahí en esta
relación odontopediátrica clínica, es que eso no es culpa de ella. O sea, como que entiendo yo además que el bruxismo tiene una base muy neurobiológica, entonces romper estas atribuciones Pero que tienen que ver este caso específico era un poco lo que tú contabas. Y ella tenía 2 hijos, no tenía pareja, un papá que no estaba, vivía con, que le ayudaba en el cuidado era su papá que tiene 80 años. Claro. Ella hacía turno y su hijo mayor, que era mayor que la niña de 9 años, tenía un autismo severo. No, claro, ¿Cachai? no, sí, ahí estamos. ¿Qué hago? ¿Cómo Sí. logro que ella vaya a una terapia psicológica? Porque finalmente una terapia familiar, O sea, lo donde primero una es persona de informático. 80 años no va a cooperar, ¿cachai? Claro. Sí, bueno, no sé si hay una receta para eso, pero yo creo que la visualización respecto a la importancia del autocuidado de esta madre para la situación de cuidado es fundamental. Tal vez nadie se lo había dicho Efectivamente. nunca a ella. Exacto. Claro, ella lloró finalmente toda la consulta, porque era para la hija, digamos, pero Claro. yo también me traté de enfocar en eso, en el autocuidado, en que ella se estaba sobreexigiendo mucho con lo que tenía, que como tratar de tampoco ponerle más mochilas al hombro, pero era una situación que era un poco obvia, digamos, Claro. a mí como Hay que otra manito levantada, a ver, hay otra, sí. Mario Valdivia. Hola, buenos días a todos. Primero, me parece súper interesante este encuentro y aunque a lo mejor la felicitación venga de cerca, quiero felicitar a Pablo por la presentación. Yo quería una pregunta y una reflexión, o al revés, una reflexión y una pregunta. La reflexión tiene que ver con que tenemos que ser muy cautos en pretender solucionar problemas que tienen que ver con la estructura social, con el funcionamiento de una sociedad desde la perspectiva de la acción clínica. Efectivamente, cuando yo decido a esta mamá que plantea María Paz, ponerle una placa de descarga o mandarla al psicólogo o darle psicofármacos, estoy resolviendo o estoy aminorando, estoy alivianando, y a veces es necesario alivianar, sino no siempre es un error alivianar, a veces tenemos que alivianar, pero no estoy resolviendo. Porque efectivamente lo que esta señora necesita resulta posiblemente un centro de cuidados para su hijo, un buen colegio, jardín infantil donde esté su hija, una sociedad distinta en que los vecinos colaboren entre sí, una red de apoyo. Esa es la solución para su problema. Las cosas que clínicamente tú, Pablo o yo podemos hacer. Salvar niños del río, como decía Pablo. Exacto, salvamos el niño del río. Y eso es una cuestión que. Ahora, eso no es razón para no hacerlo. Y no es razón para no hacerlo bien, pero hay que tener claridad también del poco alcance que tiene eso. Pero yo creo que otra cosa que sí podemos hacer tiene que ver con validar la emoción, Claro. con permitirnos hablar de esto. Yo creo que probablemente María Paz, el hecho que ella haya podido llorar, pudo hablar de esto se habla. No tengo por qué andar guardándolo todo el tiempo. Y mi pregunta para Pablo va un poquito en esa línea, o sea, ¿qué podemos hacer todos los profesionales, llamémoslo de primera línea de la infancia, que trabajamos con los niños, con las niñas, con sus familias? ¿De qué forma nosotros podemos ayudar a pregnar este concepto de la parentalidad, de la vida en familia? ¿De qué forma podemos nosotros, nuestro quehacer cotidiano, ayudar? Yo creo que, bueno, un poco respondiste de manera recursiva a tu propia pregunta, Mario, que tiene que ver mucho con dar, a ver, a romper un poco la internalización, que es como una tendencia que se da en la población chilena de irse como más para adentro. Por lo tanto, esto de la procesión que va por dentro, de vivir y de no hablar justamente de nuestras cosas y quedar presos de estos mandatos y de estos preceptos que nos van diciendo todo el día de que tú sí que puedes, vamos que se puede, te fijas, hay momentos, ¿no? Y la posibilidad que nosotros en primera línea tengamos de poder abrir desde la verbalización, simplemente, de que estas personas puedan contar ese tipo de experiencias, de hablarlo y de posicionarlo simbólicamente en una relación terapéutica de distintas índoles, ya representa como dicen los franceses, como un soulagement, como una bajada, como un relajo, y eso ya permite también visualizar como los problemas de manera como distinta, ¿no? Como que
Pero desde nosotros como profesionales también tenemos que caer en cuenta de la gran, o sea, estar conscientes de la gran cantidad de mandatos que hay en torno justamente a la parentalidad y crianza, ¿no? Como que tenemos que ser padres perfectos, como de que tenemos que estar 24/7, como de que la crianza es algo completo y absolutamente agradable, ¿ya? Y si nos sentimos, por ejemplo, un poco agobiados por el tema de criar, nos sentimos culpables. ¿Se fija? Entonces, como que hay distintas cosas que se van dando y que van definiendo ciertos espectros en términos de criar y de proteger a un otro, sobre todo en los primeros años. Bueno, y Chile, podríamos hablar en otro rato podríamos estar otra media hora hablando de cómo se ha configurado la infancia y cómo se configura la parentalidad en Chile, y desde ahí han habido estudios muy interesantes desde Rescorla del año 2012, 2014, Putnam también y Garstein el año 2019, y que por suerte se levantaron datos de población infanto-juvenil y padres, madres chilenos. Quizás un estudio comparado con otros países. Y de ahí, bueno, ¿para qué les voy a decir? No salimos muy bien parados, pero eso será harina de otro costal, para otro ratito. Eso, no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. En el fondo la reflexión es esa, y como hemos dicho, durante este mes hemos tenido varias actividades. Lo importante es que estamos enfrentándonos a esta realidad, estamos trabajando para mejorar la salud mental de nuestro niño en todas las áreas. Falta mucho camino por recorrer, pero siempre trato de que nos quedemos con esta esperanza de que vamos construyendo un presente mejor. Así que te agradezco, Pablo, por la generosidad de ayudarnos nuevamente como sociedad. No, encantado, encantado. Yo, cuando ustedes quieran, nomás estamos aquí. Puedo cargar a más gente. Puedo cargar a más gente por si quieren venir también. Oye, pero eso es importante, que haya académicos. Finalmente es un llamado a la transversalidad, porque no puede ser, eso es lo que decía al principio, no puede ser que los que tengan una mirada respetuosa frente a la niñez sea solo la gente que atiende pacientes niños. O sea, tenemos que entender esto, que yo generalmente veo adultos, pero claro, me llegan a veces niños y uno tiene que tratar de ponerse en sopesar, en entender que no somos iguales, no somos iguales porque nuestros procesos mentales, evolutivos, endocrinos son distintos. Mire, quizás una idea, ¿no? Como que piensen ustedes que de una persona o una infancia que ha tenido tiene esta experiencia relacional con la adultez, y va al dentista a una experiencia que, bien o mal, simbólicamente está asociada al dolor. Entonces, como tengo dolor y voy a más dolor, es complejo, ¿no? Como que es complejo, por lo menos para conversarla. Exacto. Así que eso. Muchísimas gracias, Pablo. Te dejamos invitado para gracias a usted. Si es que puedes, o si te toca hacer labores de padre, como me contabas también, así que también estás en libertad. Sí, bueno, agradecimiento a la invitación, agradecimiento a mi señora esposa que está al otro lado de la puerta conteniendo a las niñas que no quieren estar aquí. Sí. Que estés muy bien. Muchas gracias, un gran abrazo y bueno, estamos acá para servirles. Bien, pues.